periodista, ¿cómo viste el proceso electoral? ¿Cómo ves las reacciones, la juramentación laude que ha hecho la dirigencia opositora? Bueno, a mí como periodista me ha tocado hablar con los dos lados, ¿no? Con los del gobierno, los políticos vinculados al gobierno y también con la oposición. De hecho, he entrevistado a muchísima gente de la oposición estos días. Me decía, por ejemplo, Edgar Zambrano, un diputado de Acción Democrática por Lara, 2 días antes de la elección yo le preguntaba, ¿la oposición va a reconocer los resultados, sea lo que sea? Y él me dice, es nuestra obligación. Así se hace en los países democráticos, en cualquier democracia del mundo. Un poco lo que decía este líder de la MUD. Entonces, lo que veo, hablando con estos diferentes liderazgos de la MUD, es que la oposición no es homogénea. Y que en este momento empieza a aparecer las grandes diferencias porque además tienen orígenes diferentes. Acción Democrática es un partido que viene de larga fecha, tiene una derecha, por decir, más tradicional, tengo entendido, y la generación de Primera Justicia, Voluntad Popular, es una generación que hizo política que empezó a hacer política en otro momento. Entonces, lo que noto hablando con ellos es que tienen discursos distintos. Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, con la juventud de Voluntad Popular, y le dije eso al asesor de la MUD, la persona que tú me indicaste está vacía políticamente. A mí no me dice nada. Si yo le hago una pregunta de cómo está organizada la MUD y él me contesta criticando el gobierno, entonces yo le dije, fíjate que yo no te hice una pregunta del gobierno porque yo no estoy escribiendo sobre el gobierno. Quisiera yo escribir sobre el gobierno y iba a entrevistar gente del gobierno. Quiero entender la oposición. Y entonces 2 diputados que yo he entrevistado, uno Voluntad Popular y otro Primero Justicia, sentí como un vacío de información. Como no hay mucho proyecto político, de cuando empieza a profundizar en el tema de que proponen ellos para el país, luego sacan una crítica al gobierno. Entonces, como periodista es un poco frustrante porque yo tenía ganas de mostrar 2 proyectos políticos. Mira, eso es lo que propone la oposición y eso es lo que propone el chavismo. ¿Qué quiere la población? Y confrontar los 2 proyectos. Pero como periodista no he tenido la información desde los voceros de la oposición, que es el proyecto político. Pero bueno, cuando entrevisto gente como Zambrano, por ejemplo, así veo que hay más contenido. Entrevisté a su hermano, Vladimir Villegas, que no llega a ser un político de oposición, pero sí es un crítico al gobierno. Pero Vladimir no representa, a mi visión, no representa a la oposición. Porque lo que piensa él, la crítica que hace él, ni siempre es la manera que los opositores ven el gobierno.